toda clase, en universitario, aunque sea, bien. Hay algunas manos. Todos sabemos que esta es la cara que ponemos cuando nos toca corregir algo. Bien, aprobaron por acá adelante. Entonces, si yo les dijera, o si te dijera, Anita, léete todo este texto y evalúalo de deficiente a excelente, del 1 al 5, como una escala de Likert. No lo voy a evaluar. ¿Te aburrió? No lo voy a evaluar, pero porque me faltan algunas cosas. Bien, ¿qué te falta? Te lo evalúo en la escala de 1 a 5 en función de qué. O sea, es un texto, lo tengo que leer, tengo que evaluar si la puntuación está bien, si está muy largo, bien. Si me argumentaste algo, sobre qué estoy hablando. Bien, perfecto. Me faltan datos. Estos profes no sé de qué eran profes, pero ¿se sienten capacitados para poder evaluarlo? Nadie contesta. No, muy bien, yo tampoco. ¿Por qué? Porque a la hora de evaluar, y ahí vamos a lo que queremos decir, hay un montón de cosas que tenemos que ponernos en consenso como evaluadores humanos, como por ejemplo criterios comunes. ¿Qué voy a evaluar? ¿Voy a evaluar el largo? ¿Voy a evaluar el contenido? ¿La forma? ¿Voy a evaluar la ortografía? Tengo que tener dominio del área. Yo lo primero que te voy a decir es tipo, onda, con tu conocimiento, capaz que podés evaluarlo, pero tampoco nos hagamos los cracks. Sé español, pero no tanto. Hay un tema de diversidad estudiantil, ¿no? O sea, yo sé, los chiquilines, depende de quién lo escribió, quizás soy un poco más laxa, o sea, esto es totalmente cierto y subjetivo, pero es así. Y hay un tema de subjetividad. Si yo no almorcé y sos el último estudiante, seguro te voy a evaluar mal, lo siento. ¿Está? Entonces, cuando hablamos de educación y hablamos de evaluación en educación, tenemos en general un paraguas bien grande de dos tipos de evaluación. Evaluación sumativa y evaluación formativa. ¿No? La sumativa es la al final, ¿no? Estoy en el final de un proceso y mido cuánto sabe la persona para calificarlo, para clasificarlo, ¿por qué no? Y durante el aprendizaje tengo un proceso más integrado, donde le doy retroalimentación para que ese proceso vaya mejorando. Bien, vos mete con cualquier cosa. Entonces, bajo este paraguas, es que nosotros nos preguntamos, desde Ceibal, y estuvo buenísimo esto de políticas públicas, es, bueno, todo este potencial de la IA, estuvimos todo el día mirando casos de uso con IA, ¿cómo podemos hacer para que estos sistemas puedan asistir en estos procesos de evaluación? Y lo que vamos a hacer, básicamente, en estos 36 minutos que nos quedan, no, menos me quedan, vamos a mostrarles algunos casos de ejemplo que tenemos. ¿Tá? Como dividimos hoy en Ceibal, ¿no? ¿Todos saben qué es Ceibal? ¿Sí? ¿Sí? Bien. Sí, bueno, es una agencia de innovación para la educación estatal de Uruguay, ¿no? Básicamente así. Por la duda, porque ahí escuché un paraguayo, entonces dije, está. Tenemos algunos tipos de enfoque, algunos tipos de proyectos. Un proyecto para evaluar producción escrita, otro para oralidad y otro para multimedia. Eso más en el marco de lo sumativo. Y después tenemos otro proyecto que ya está en producción, que es para apoyar a las tutorías humanas, asistir a las tutorías. Entonces vamos a arrancar a mostrarle un poco los proyectos. Vamos a empezar con el de producción escrita. El producción escrita, y vamos bien aterrizados, o sea, por más que arrancamos bien como arriba, vamos a tratar de hacerlo bien bajado a tierra para que entiendan sobre lo que estamos viendo. ¿Conocen la prueba Acredita? Contesten, por favor. Soy profesora. Sí, qué bueno. Para los que no, les contamos que la prueba Acredita es una prueba que se hace hace 7 años, que la lleva adelante la ANEP, y que es para las personas que son mayores de 21 que quieren terminar educación media básica. Un 9º grado ahora o 3º liceo. ¿No? Yo soy mayor de 21, abandoné el liceo, estoy rezagado, ¿no? Bueno, puedo dar esa prueba y se me acredita hasta 3º liceo, 9º grado. Está habilitada para todos los estudiantes para todos los habitantes que tengan más de 21. En general se anotan unos 9.000, pero la terminan dando unos 5.000. Y lo que hace es una prueba de tres competencias grandes, ¿no? Resolución de problemas, lectura y escritura. Y con eso ya tengo la educación básica acreditada. Acá van algunos de los... No es para que hagan foco ni nada, pero es para ver
para que vean algunos de los ejemplos, ¿no? Cuando hablo de comprensión lectora, en general nos ponen ahí como una infografía o algún texto y nos hacen una pregunta que múltiple opción responda al texto. Cuando hablo de resolución de problemas, en general es matemática, algo de eso. Y cuando es producción escrita, nos hacen un planteo, una consigna, y las personas tienen que escribir entre 150 y 200 palabras. Algo, para que me estoy agotando. Algo medio parecido a lo que les mostrábamos inicialmente. Entonces, ¿qué pasa? En este de producción escrita, voy para atrás, en este de producción escrita se tardan 3 meses en corregir. ¿Por qué? Tienen un proceso precioso y súper seguro, porque tienen 10 personas, agarran 50 producciones, las evalúan entre 10 correctores, después avanzan y tienen evaluaciones cruzadas. O sea, hay un proceso que está, hay humanos evaluando, pero tarda mucho. Entonces las personas, por ejemplo, este año la dieron en junio la prueba, pero todavía no tienen los resultados y los van a recibir la segunda quincena de noviembre. Entonces yo estoy todo el año sin saber si salvé ciclo básico, básicamente, ¿no? Entonces dijimos, bueno, ¿cómo podemos ayudar? Claramente la IA, todos pensamos, esto debería ser una pavada. No lo es, solo dije que pensábamos. Entonces nos enfocamos en este problema. ¿Cómo podemos ayudar a que ese proceso sea más corto? Entonces lo que básicamente hicimos es, ok, dennos las producciones, dennos la rúbrica con la que evalúan esas producciones, que ahora les voy a mostrar un poco cómo se compone, y nosotros básicamente prompt. O sea, acá cuando hablamos de IA generativa les vamos a decir que estamos prompteando. Con prompts y usando el OpenAI, o sea, el chat de OpenAI, queremos evaluar texto. O sea, a partir de eso, tener un texto evaluado. Voy a ir a la siguiente. Bueno, ¿cómo es la rúbrica? ¿Cómo es la rúbrica? Tiene 15 ítems. Viste que si lo tuvieras que evaluar, hubieras tenido que evaluar, te querías morir. Vocabulario, la mayoría son binarios, 0, 1. Vocabulario, registro, argumentación y puntuación son los dos que tienen 3. Bueno, este año cambió. O sea que tienen que argumentar porque es un texto argumentativo y aparte dar una opinión. Y ortografía cuentan hasta 10 faltas. Entonces, lo que hicimos es básicamente decirle, primero la solución que tomamos es, le damos la producción, esa es la que inventamos inicialmente, y le damos el prompt que corregiría cada criterio. Entonces, la salida que obtenemos es el código, si es 0 o 1, pero además una explicación y un fragmento seleccionado. Que eso hasta ahora es innovador, porque en realidad lo que hacían era poner 0, 1, pero no te ponían dónde estaba. O sea, ponían 10 faltas, pero no sabías cuáles eran las faltas. Porque imagínate, tenés 8.000 para corregir, 6.000. Entonces ahora ya tenemos encima una innovación desde el punto de vista de que incorporamos algo al proceso. Entonces un poco para contarles, y ahí como cierre de hasta dónde vamos, esto no está todavía en producción, estamos trabajando, es un proyecto en construcción. Algo que parecía súper fácil, sencillo. Pues yo estoy segura que les contaba esta historia y decían, vos, esto es re fácil. No es. Y el tema de por qué no es, primero, vamos a mirar juntos, ¿no? Opinión casi que le pegamos el 90%. O sea, los LLM son, a nivel como comparado con el humano, y en general detectan bien si hay opinión o no. A ver qué otra que está alta, bueno, en el registro. Hay algunas que están altas, sí, habla nomás, Anita. Pero hay otras que tenemos unos problemas porque no hay concordancia humana. O sea, ya los humanos cuando evalúan, no hay concordancia entre ellos. Entonces, incluso conmigo misma, si yo evalúo el mismo texto 2 veces, capaz que lo evalúo distinto. Entonces, lo que nos pasó es, teníamos una expectativa súper alta de que nos iba a ir re bien con esto y tampoco es tan bueno lo que da. Pero es una buena aproximación. Entonces, a modo de resumen, en realidad, porque esto después vamos a seguir un poquito hilando esta charla, pero como para mostrar este ejemplo, ¿qué es lo que sí nos brinda? Y bueno, una retroalimentación. Hasta ahora no tenían retroalimentación, no sabía qué faltas habían cometido. Una reducción de tiempos. O sea, antes tenías 3 meses. Bueno, esperamos que el año que viene, quizás con esto, vamos a reducir un poquito eso. Y además, que sean criterios no subjetivos. O sea, cuando yo los evalúo a todos
con el modelo. Y bueno, si bien no hay 100% de consistencia cuando corres muchas veces con el mismo modelo, se da bastante mejor que si tenés humanos distintos. Entonces, bueno, este es el primer ejemplo. Igual, ahora después Anita va a contar 2 ejemplos más y cerramos un poco este proceso porque lo que quiero decir es... ya tenés cosas. Lo que quiero decir es un proceso que todavía está en construcción. O sea, estamos construyendo la solución a este problema. Básicamente les conté el problema y cómo estamos tratando de solucionarlo. Dale, ahora pasamos a oralidad, ¿no? Pasamos a otro tipo de evaluación, que en este caso se va a evaluar otra señal, en la que contó Euge antes, estábamos evaluando producciones escritas, texto. En este caso, lo que vamos a querer evaluar son audios. ¿Por qué? Bueno, porque esto se enmarca en una prueba de oralidad. ¿Todos conocen el programa Ceibal en inglés? No, me imaginaba que iban a haber algunos no, porque si no conocen Ceibal. Ahí va. Bueno, para poner un poco en contexto, en realidad Ceibal en inglés es uno de los tantos programas educativos de Ceibal que surgió con el objetivo de universalizar la enseñanza de inglés en el país, a nivel de centros de primaria y media. Y bueno, para eso se implementó una solución de videoconferencia, es decir, se instalaron teles en los centros educativos y los estudiantes tienen clases semanales de inglés con una docente remota, como se puede ver acá en esta imagen. Además, bueno, se acompaña a distintas plataformas educativas y hoy en día abarca casi a más de 80.000 estudiantes. Bueno, entonces, en este marco, ellos ya realizan una prueba de algunas otras competencias, por ejemplo, vocabulario, gramática, pero habían desafíos respecto a la evaluación de la oralidad. Para eso, diseñaron una prueba online y asíncrona que lo que consiste son 14 preguntas distintas sobre una temática en la cual los estudiantes graban su respuesta en la computadora y eso después es evaluado de forma manual por evaluadores humanos. Como es de forma manual y hoy en día hay poca capacidad de raters expertos, esto la verdad que se está aplicando a una muy pequeña escala. Entonces, bueno, uno de los objetivos era ver cómo podemos ayudar en ese sentido. Y algo importante a decir es que estos audios se evalúan en 3 categorías distintas que están ahí, que son Task Fulfillment, Language y Delivery. Rapidito para contar, Task Fulfillment es en realidad, bueno, las preguntas son preguntas abiertas y los estudiantes responden. Por ejemplo, puede ser, What's your favorite famous person? Bueno, y ellos tienen que argumentar en inglés y eso se evalúa respondiendo si la respuesta que dio el estudiante realmente responde a la pregunta y así con muchas otras. En Language es más de gramática y vocabulario y Delivery es lo que se asocia como la forma de producción del habla, que es como la inteligibilidad y fluidez de los estudiantes. Bueno, entonces, como comentaba antes, nos planteamos como objetivo, bueno, ¿cómo podemos hacer para desarrollar un marco de evaluación con inteligencia artificial para lograr automatizar algo de la evaluación de esta prueba y de esta forma favorecer la escalabilidad, ¿no? Que es el objetivo final? Pero bueno, esto nos presentó unos ciertos desafíos, porque ustedes pueden decir, bueno, hay herramientas como Duolingo, ESASpeech, algunas de Microsoft, que en realidad ya evalúan oralidad. Pero hay unos desafíos en nuestro contexto particular. Por ejemplo, que la lengua que hablan los estudiantes, las y los estudiantes, su lengua materna es español rioplatense. Entonces, no es lo mismo un estudiante hablando inglés que habla inglés nativo que un estudiante aprendiendo inglés que incluso su lengua materna es el español, porque ahí pasa algo que es la sustitución de fonemas, que uno generalmente sustituye los fonemas de la segunda lengua con los más cercanos de tu lengua original. ¿Y qué pasa? Esto es muy del español rioplatense, que los modelos que se entrenan, los modelos del estado del arte, generalmente están entrenados con gran cantidad de bases de datos, pero bueno, al principio era más de adultos nativos que hablan inglés y en los inicios probablemente hombres. Después, bueno, fuimos sumando mujeres, otros dialectos, pero el español rioplatense sigue estando muy subrepresentado en estas bases y sobre todo también el habla de niños. Niño rioplatense. Niño rioplatense, claro. Entonces, bueno, justamente lo bueno de abordar esto de esta forma es llevarlo al contexto local real. Y otro tema muy importante es que, bueno, en la diapositiva pasada había una foto de cómo ellos graban la prueba, que en realidad es en un entorno del aula,
Entonces lo que pasa es que cuando vos escuchás los audios, de repente atrás hay mucho ruido, gente cantando feliz cumpleaños, o sea, hemos escuchado de todo con estos audios, que es algo que a veces no se tiene en cuenta cuando uno está haciendo una investigación, porque muchas veces en la investigación, en los papers, está como todo más controlado que cuando... Más laboratorio. Sí, es como en la bastante clase más no laboratorio pasan las cosas de laboratorio. que cuando lo vas a probar en un entorno real es mucho más complejo. Bueno, por eso es fundamental evaluarlo en bases de datos que sean representantes de nuestro público objetivo y en nuestro contexto. Y para eso, muy rápido voy a pasar por esto en realidad, pero esto es un pipeline de evaluación de cómo abordamos la evaluación de la competencia Task Fulfillment. Es a nuestro sistema, entra un audio, entra la descripción de la tarea, puede ser esa pregunta abierta. Eso pasa por un módulo ACR, que también nos enfocamos en elegir el módulo ACR que mejor contemplaba estas variaciones lingüísticas que yo mencionaba anteriormente. Eso pasa a la transcripción. ASR es un módulo que pasa de audio a texto, o sea, para decirlo cortito. Y eso de vuelta entra, como Euge comentaba antes, a un sistema de prompts que introduce la respuesta del estudiante, la consigna de la tarea, y eso a un LLM que lo procesa y lo clasifica en 3 categorías que nosotros definimos previamente, que eran las categorías de esta métrica Task Fulfillment. Y bueno, para traer un poco de resultados, acá nos enfocamos en estudiar distintas técnicas de prompting y también la consistencia entre las distintas técnicas de prompting para elegir cuál era la que generaba mejores resultados para cada tipo de tarea. Y bueno, ahí llegamos, por ejemplo, a que Few tenía mayor estabilidad y generaba una mejor métrica Weighted Kappa. Weighted Kappa básicamente es una métrica que mide el grado de concordancia cuando tenés escalas ordinales. Bueno, para otro tipo de parte de la prueba, que era Name It, que en realidad tienen que responder preguntas de imágenes, era mejor hacer una combinación de técnicas de Few y Chain of Thought, etc. Y bueno, de esta forma llegamos a cuál era la mejor técnica de prompting para evaluar cada una de las partes del test. Después, respecto a Delivery, que era otra categoría, que era esta que yo comentaba de la forma de producción del aula, se estudiaron distintos modelos del estado del arte y se llegó a uno que se llama Multipa, que lo que hace es evaluar respuestas abiertas otorgando puntajes a nivel de oración y te devuelve métricas como la exactitud, fluidez, prosodia, que eso agregamos una base de datos que teníamos y calculamos correlaciones de Spearman llegando a un resultado bastante aceptable, 0,7 de correlación. Y bueno, ese fue el trabajo que también derivó a otros trabajos en paralelo. Por ejemplo, nos llevó a estudiar bien cómo era todo el proceso de evaluación de esta prueba y entre eso también pudimos aportar en partes previas. Por ejemplo, hasta ahora los raters escuchaban todos los audios y claro, capaz que había audios que estaban totalmente vacíos porque el estudiante no respondía nada. Entonces también trabajamos en un módulo como anterior de, primero, capaz que un paso para favorecer en este proceso de evaluación es primero detectar qué audios están vacíos y cuáles no. Eso también llevó a una comparación, una validación humana. Después otra cosa que nos permitió esto es lo que decía Euge hoy, ¿no? De la rúbrica, qué tan objetiva es. Cuando vimos la rúbrica de evaluación de este test, habían cosas que quedaban muy subjetivas. Entonces, la excusa también de evaluarlo con IA nos llevó a poder redefinir ciertos procesos, poder revisar esa rúbrica, poder hacer una definición de etiquetas más granular, más a nivel de audio, que también aportó valor en sí mismo, más allá de los modelos. Y y capaz que esta es una línea que está en trabajo, que está en curso. Uno de nuestros últimos hitos, que lo pongo para acá, es que en julio presentamos un paper de este trabajo, de parte de los resultados que comenté anteriormente, en una conferencia de inteligencia artificial en educación en Palermo, Italia. Y que si lo quieren ver pueden o buscarlo o escanear el código QR. Quiero hacer unir esto con Jocelyn, era la médica, que hablaba del trabajo interdisciplinario, ¿no? Esto no fue hecho solo por ingenieros, o sea, estaba toda la gente que ya sabía del problema, lo mismo que en el caso anterior. Trabajamos directamente con la gente que está siendo afectada por ese proceso. Sí, o sea, la importancia en realidad de tener este trabajo interdisciplinario y totalmente la realimentación de las otras áreas para evaluar el proceso. Que a eso capaz que también vamos a llegar al final de la charla, pero no vamos a spoilear ahora. Y voy a pasar
a otro caso. O sea, primero hablamos de texto, después hablamos de audio. Ahora tenemos otro caso que son videos. Esto fue un trabajo que se hizo en colaboración entre Ceibal, Triolabs y Google, que era, bueno, para evaluar la capacidad que tienen los modelos multimodales de evaluar una señal, por ejemplo, en este caso, un video. Bueno, eso que se muestra ahí en realidad es como el dashboard, el panel de la herramienta que se generó, que por ahora es una prueba de concepto, en la cual acá hay como excusa un concurso que se llama Booktubers, en lo cual los gurises suben reseñas de algún libro y eso se evalúa en una rúbrica que mide aspectos no verbales, aspectos paraverbales y aspectos verbales. Ahí va. Y bueno, voy a pasar acá. Con la ayuda de modelos multimodales y también técnicas de prompting, como mencionábamos anteriormente, se cargan estas rúbricas al sistema y el sistema las evalúa en esas que se cargaron, tomando los modelos multimodales y además también se evalúan otras cosas como, por ejemplo, al extraer el audio y tener la transcripción, se pueden contar palabras, ver palabras más repetidas, sacar distintas métricas que puedan ayudar a tener reflejadas y capaz sistemáticas de esta otra señal, que en este caso es un video. Voy a ir a esta primero. Acá lo que hicimos fue evaluar cómo era esa performance de este módulo evaluador de videos en otro concurso. En este caso lo hicimos con una muestra controlada de una categoría de Olimpiadas. Las Olimpiadas es una competencia de Ceibal, de robótica. No importa, en realidad tomamos una categoría que era Minecraft, en los cuales los estudiantes tienen que subir un video contando sobre un mundo de Minecraft que hicieron. Y esto lo hicimos usando una base del año anterior, en realidad. Entonces teníamos etiquetado cuál era el puntaje del 0 al 10 que se le ponía a ese video. Y bueno, para traer un pequeño pantallazo de resultados, sacamos histogramas del error entre la evaluación humana y la evaluación del modelo. Y acá creo que lo relevante es que podemos ver que acá traje 3 histogramas, pero teníamos más y la mayoría estaba centrada en 0. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, que en realidad el modelo no es más o menos benevolente que el humano respecto a la evaluación que me está dando. O sea, no es que siempre en este caso el modelo otorgaba puntajes más favorables que el humano en sí. Ahí va. ¿Qué me pasa lo mismo? Pero bueno, igual, esta captura, ¿por qué la traemos? Un poco para plantear esto que ya se viene mencionando de la importancia que igual en todos estos procesos haya una componente humana, ¿no? En realidad, esta captura está más buena. Contame. Porque si vos la lees, por ejemplo, o sea, a nivel de lo que te dan los modelos, o sea, esto estaba puesta porque era, si no lo leen, está bien, pero lo voy a leer yo. Dice, los aspectos no verbales, dice, la ubicación del cuerpo y la cámara invertida distraen completamente de la narración. No se puede evaluar adecuadamente la postura o los gestos de violencia. O sea, está viendo que está espejado y eso es lo que está devolviendo como evaluación. Muy zarpado. Respecto al contenido, creo que hay más o menos, y hay un momento que dice que le tapa la cara. Sí. Y en el anterior creo que decía que se notaba que estaba en la casa porque había un ladrido de perro. Entonces, un poco era para mostrar que sí los estamos probando en contextos educativos y el potencial que tienen, que la verdad es que no esperábamos que tuvieran tan buen potencial. Tal cual. Pero eso, tanto como el anterior, que daba 6 y daba... también hay de estas, Claro. donde son más puntillosos. Sí. Y esto también nos lleva a, tenemos distintos sistemas, distintos modelos que generan un resultado con cierto grado de confianza, que nunca va a ser 100%, ¿no? Muy difícil. No, nunca va a ser 100%. Pero porque los humanos tampoco somos 100% infalibles. Tal cual. Entonces, la pregunta que tenemos es... 5 minutos. Todo está bien, estoy viendo. Estamos bien. Yo lo hago rápido. Está. Entonces, tira para acá el control que vamos. La pregunta que tenemos es, ¿cómo integrar este insumo? ¿Cómo integrar estos resultados? Que está bueno, que generan
buenos resultados, pero que no son 100% confiables. Sí, exacto, ¿no? Estos ejemplos que mostramos antes no están en producción. Estuvo buenísima la distinción anterior, no me acuerdo si era el panel, que es productivo y que es estar en producción. Sí. No me acuerdo si fue ahí. Estos proyectos que estamos mostrando, estamos trabajando en ellos. Pero sí tenemos uno en producción. Entonces, el último ejemplo que les queremos mostrar es este. Ceibal ofrece cursos, tenemos más de 200 cursos de formación a docentes. Son en general virtuales, pero tutoriados por humanos. Es decir, las personas, los profesores o maestras responden a las preguntas y hay un humano del otro lado leyéndola y diciendo está bien o mal. O no sé, ¿cuántos módulos son? Y hay un humano del otro lado diciéndole son 3 módulos. Bien. Entonces trabajamos en un sistema donde en realidad a las personas, o sea, a los tutores se les brinda una precorrección de cada tarea. ¿Por qué puse más de 90.000? Porque tenemos más de 90.000 precorrecciones. ¿Cómo funciona este sistema? Nosotros trabajamos en CREA, que es Schoology de base. Entonces los participantes, que son maestras o profes, tienen una tarea, la entregan, esto va a un sistema que también usa un LLM y eso le va a cada tutor. Entonces el tutor recibe, y voy a ir a la siguiente para que más o menos vean cómo funciona el sistema, si esto anda, y si no, no pasa nada. Lo que recibe el tutor es la respuesta del participante y qué devolución le da la IA. Mira, le puso 3 y le dice, hola Sebastián, hiciste un buen análisis, bla, bla, bla. Pero eso no queda ahí. Eso no va a ir al humano, sino que el tutor va a decidir si efectivamente le va a poner 3 y si va a editar esa retroalimentación o no. Y eso es recién lo que llega al participante. Entonces, acá es lo importante de cómo nos metemos en los procesos, porque es tipo, igual ahora tiene cosas buenas y malas lo que voy a contar, ¿no? Pero digo, en realidad sirve como un insumo para poder generar después un feedback que sí va a llegar al verdadero estudiante, ¿no? Entonces, ¿qué hicimos? Esto se implementó desde el año pasado. Entonces dijimos, che, vamos a probar. A principio de año dijimos, vamos a ver qué pasó con el año pasado y con este. Entonces trajimos algunas cosas que pudimos sacar en conclusión sobre el uso de ese sistema y cómo lo están usando los tutores. Primero hicimos la comparación entre el largo del feedback que dan los humanos y la IA. El azul es la IA. Claramente lo que pasa es que la IA, y no sé si todos que usamos el LM, tira choclos, pero brutos pedazos. Claro, y el humano empieza a pelar. Ya estoy, no te preocupes. Entonces, también hicimos un análisis de, ok, ¿y cuál es la similitud entre el texto que me viene y el texto que yo efectivamente le termino dando al estudiante? Y casi el 60% son exactamente iguales. Es decir, si bien estamos disponiendo este sistema para tutores, ¿cuánto están cambiando la palabra? O sea, ¿cuándo están cambiando este feedback? ¿No? ¿Qué están cambiando? No tenemos, o sea, hay hipótesis, de hecho yo ahora voy a decir alguna hipótesis, pero no tenemos conclusiones que yo pueda decir, posta, esto es la posta. Sí, estamos analizando un análisis descriptivo del uso, ¿no? Y ahí a nivel un poquito más hilando fino, un minuto, hicimos un análisis de las palabras que más borraban, que son las de la derecha, y las que más agregaban, ¿está? Y voy a mirar solo las primeras 2 para que vean. Las palabras que más agregaban eran saludos. La primera, saludos. Claro. Buen comentario, buena risa. Es la que, pero mucha diferencia. Y después yo les voy a leer algunas. Victoria, Noel, o sea, los nombres de las personas. ¿Se entiende? O sea, están agregando la parte como esta de, che, no puede ser que me digas esto, saludos, Noel, ¿entendés? Bien. No entiendo cómo no parece María en algún lugar. Y las palabras que más sacan, y acá está zarpado, porque vuelvo a decir, no tengo conclusiones, pero ya termino, que a 15 segundos. No tengo conclusiones, pero sí podemos hacer algunas hipótesis, pensar juntos algunas hipótesis. La que más sacan es podrías. Sí, a ver, claro, alguien dijo. Sigue, profundizar. Toda la parte, o sea, la perolata del LLM, donde empieza con el podrías mejorar, que en realidad
La retroalimentación, si vos le agregás una parte donde al estudiante le decís, che, podrías trabajar en esto y le das recomendaciones, sería lo mejor. Pero es la parte que más sacan los humanos. Quizás porque es un texto muy largo, quizás porque nos da cosa también dar sugerencias. O sea, no tengo hipótesis sobre esto, pero sí tenemos evidencia de que hoy está pasando esto. Capaz que hay que enseñar a usar mejor este sistema. No sé, hay que pensar bien qué hacer con estas cosas. Pero sí eso nos da insumo para poder seguir adelante con el propio uso de este sistema. Esto es una publicación que analiza eso. Entonces, como para cierre, decirles o sea, lo que nos planteamos como Ceibal y trabajando en procesos que ya existen. Estas cosas ya existen. Los docentes ya están trabajando en corrección desde millones de años. O sea, nadie les va a venir a decir cómo evaluar. Pero ¿cómo podemos hacer para automatizar, usando inteligencia artificial, los procesos que ya están existentes? O sea, involucrarnos adentro de ese proceso y no romperlo todo, pero a la vez ser útil. Tenemos muchas contradicciones internas también. No, pero también entender dónde estos procesos agregan valor a ya un proceso de evaluación que está pasando, ¿no? O sea, que a veces no es generar el producto por generar el mejor sistema que me genera que llega a cierto grado. O sea, eso está buenísimo, pero la otra parte no trivial, y es la que queremos traer, es, bueno, pero ¿qué hacemos con eso? ¿Qué hacemos con ese sistema que genera cierto resultado con cierto grado de confianza? ¿Cómo lo podemos integrar al proceso? ¿Cómo podemos rediseñar capaz el flujo de evaluación? ¿Es útil? Claro, ¿es útil, no es útil? Para que eso tenga valor en el contexto. También pensando caso a caso, ¿no? O sea, cada caso es individual, cómo se va a incorporar este resultado, esta retroalimentación. Hay que pensar en el público objetivo, en la implicancia que tiene ese resultado, ¿no? Capaz que no es lo mismo si hago una prueba de diagnóstico que en realidad no le tengo que devolver el resultado al estudiante, que si es algo que sí, que yo le tengo que dar esa nota. Entonces, bueno, evaluar caso a caso y repensar en cómo incorporamos estos sistemas. Y ya estábamos. Viste que venía bien. Me comí unos minutitos, pero... Muchas gracias. ¿Preguntas? Tenemos o sea, los tutores en realidad son una empresa contratada, entonces tienen sí o sí el acceso todos los tutores por contrato, digamos, al sistema. El año que viene igual tenemos, para que más o menos, una evaluación donde lo que vamos a hacer es, capaz que está re mal que lo diga, hay docentes acá, estoy soplando todo, que no quede grabado, hay algo, no, está. Una evaluación a ver la percepción del feedback, si sabes que se hizo con IA o no. Porque entendemos, hay mucha bibliografía que está diciendo que si vos pensás que es hecho con IA, le tenés menos confianza y todas esas cosas. Queremos hacer eso de probar, tipo, que algunos puedan usar y otros no, a ver qué pasa con la retroalimentación. Quizás el año que viene sale, pero es difícil decirle, vos podés usarlo y vos no. Pero sí, está re buena la idea. ¿Había otra pregunta por allá? No sé, me pareció... Ahí va. Una consulta. ¿El sistema puede evaluar si una tarea hecha por un alumno es hecha efectivamente por un alumno o por la IA? No, me encanta. No. Pienso muchas cosas, o sea, claro. ¿Dónde termina esto, no? Porque lo que pasa es que nosotros estamos evaluando con esto y los alumnos, si lo hacen con IA, no detecta, no hay nada que detecte hoy si es hecho con IA. Eso igual implica que vos como humano podés mirar y vos lees la tarea, la respuesta de la persona y te das cuenta. O sea, y entonces editás. Nos ha pasado, nos pasa, pero no, el sistema no detecta nada. Tampoco sé más si existe preguntas. eso. Si existe, pasalo. Porque... Bueno, gracias, felicitaciones por todo esto. Mi pregunta iba en línea con esta última parte, digamos, de la evaluación, o sea, como ofreciéndole al profesor una posible evaluación. ¿Se midió qué tanto
O sea, porque vi que midieron, digamos, cuáles son las palabras que más se editaron, pero ¿se midió qué tanto los profesores se editaban o era tipo el clic inmediato, así, ¿me entendés? O sea, Sí, en la gráfica del similitud coseno, en esa está el texto previo. ¿Cuál es la similitud entre el texto que te da la IA y el que efectivamente terminas dando? La mayoría devuelve el mismo texto. ok, ok. O sea, casi el 60% devuelve el mismo texto. Está, No, perfecto. o sea, lo que estoy diciendo no es ni bueno ni malo, es lo que es. Claro. Capaz que estaría bueno medir el tiempo ahí. Bueno, lo tenemos, O sea, no lo incorporamos, pero tenemos medido el tiempo porque eso también está buenazo. Claro. Es tipo, yo enseguida di clic, claramente ni lo leí. Ahí va. Estoy completamente de acuerdo contigo. Yo me quedé colgado con la primera parte de la de corrección de texto. Viste, vos decías los humanos nos equivocamos, incluso la misma persona evalúa distinto si lo hace 2 veces, pero me parece que los humanos no nos equivocamos cuando alguien lo hizo muy muy bien o cuando lo hizo muy muy mal. Bien. ¿El modelo aplica en esos casos o también se equivoca en las puntas? Porque si no le puedes ahorrar el trabajo de corregir las puntas, por lo menos. Exacto. O sea, lo que está diciendo es exactamente lo que estamos tratando de hacer. O sea, tratar de evitar corregir las puntas. Porque efectivamente, si ya le iba muy mal, el modelo te devuelve que le va muy mal. Que no significa que el modelo no es infalible, pero bueno, ya sabes que le va muy mal, pimba, tipo, ta. Igual todo esto está conversado todo el tiempo. Porque es tipo, che, ¿y dónde queremos poner este proceso? ¿Están seguros que quieren dejar esto? ¿Están seguros que confiamos, o sea, estamos bien con esto? Lo que sí nosotros no estamos dispuestos, y ANEP tampoco, es hacer perder gente que salvaba. Es decir, todos los que el modelo te dicen que pierden y eran eventuales, podían salvar, porque por las otras partes, ¿qué pasa? Ellos tienen que tener las otras partes también bien. Entonces, si ya por las otras partes les iba mal y iban a perder, no importara lo que vos le dieras, estás gastando un corrector ahí, en realidad ni siquiera te daban retroalimentación, y ahora con la IA te doy retroalimentación, pero nunca a los que podrían haber salvado y la IA les pone que pierden, en realidad eso los debería ver un humano, porque no deberían perder sin que un humano esté mirando ahí. Bueno, una más. Dale. Igual no está Todo en producción concurrido. esto. Vuelvo a decirlo porque no está en producción. Te hablo ahora como padre, ¿no? Buenísimo. ¿Cómo es la transparencia hacia la devolución? Me imagino, a ver, los docentes adoptan esto. Vamos a suponer que tenemos un alto índice de adopción de docentes, algunos estarán reticentes, otros no. Soy padre y docente, por eso digo que... Sí. ¿Cómo es la transparencia hacia la devolución del alumno y si tienen alguna medición de cómo los padres están viendo esto? Porque esto los padres nos tenemos que también adaptar a qué viene esto. Bien, esto que mostré último, capaz que podemos ir a la primera, no está disponible para docentes. Es solo para cursos que da Ceibal a profesores y estudiantes de profesorado. Esa es la primera. Por eso, o sea, no hay docentes evaluando con IA a sus estudiantes hoy en día. Estamos jugando, estamos viendo entre nosotros, estoy totalmente de acuerdo contigo, que hay que transparentar para el otro La lado. educación hacia padres y hacia docentes que todavía no, Exacto. Esto no están expuestos. No está pasando. De hecho, en el primer caso, por ejemplo, que era el texto escrito, gente de mayor de 21 años, o sea que no está. Y hoy no está productivo, por eso dije, che, no está esto, estamos explorando. Lo primero que les contamos son todos prototipados. De eso, el segundo caso lo puede ser en Anita, pero en realidad no hay nada hecho tampoco, o sea, es prototipado y en realidad se corre local, es solamente para probar que también funciona y aparte es diagnóstica. En el caso del speaking es diagnóstico. Entonces yo no estoy tampoco diciéndole al niño, hablas horrible. Es tipo, che, a ver cómo está Uruguay hablando en inglés. ¿Hay proyección de...? Sí, nos encantaría. Pero bueno, o sea, sí, queremos, no sé. Allá está nuestro jefe que... Vamos. No creo. Él nos da para adelante siempre igual. Vos le decís, vamos, y él, va. No, pero sí, ojalá estas cosas que les mostramos podamos seguir avanzando, pero las estamos contando también para que vean que
si bien no están productivas, en realidad sí estamos avanzando hacia eso y ojalá... Estamos avanzando con cuidado y pensando en cómo se incorporan. Entonces, bueno, por eso no están en producción, porque es un proceso que entendemos que tiene sus 1000 aristas. Fíjate que sí, lo que te mostraba al final, ¿no? Esto, usando los tutores para cursos de Ceibal, pasa lo que pasa, si yo no formo a los docentes va a pasar esto peor. Perfecto. Entonces, estas cosas nos dan material para poder decir, che, yo cuando lo habilite tengo que formar seguro, dale. No, eso, que también desde Ceibal hay muchas líneas de alfabetización en IA en general. Entonces esto también nos da insumos de esa necesidad de transparentar y contar estas cosas. Sí. Del prototipo a la puesta en producción. Tal cual. Tal cual. Bueno, un aplauso muy grande para las dos. Gracias.